honor y un privilegio poder compartir con ustedes. Agradezco infinitamente la bonomía de la doctora Luisa Fernanda Rico les traigo de hoy parte de una investigación personal que trata del museo que conocen todos ustedes como el MUCA. Pero en su origen no era un solo museo, sino que eran un par de museos que estaban integrados al proyecto de la Escuela Nacional de Arquitectura de José Villagrán García, y parte de esa investigación es lo que vengo a compartir con ustedes. Todavía se está llevando a cabo la investigación, está dando más parámetros, pero bueno, he encontrado algunas cositas. Tengo que partir un poco de quiénes somos nosotros, ¿no? De qué se trata el diseño integral. ¿Qué es el diseño integral? La formación de los arquitectos hasta 1985, que fue cuando yo terminé la carrera, a mí me tocó todavía hacer uso y caudal de la visión anterior, que no ha variado mucho realmente. Se nos educa como hombres del Renacimiento, en el sentido que debe haber un entendimiento y una comprensión de las situaciones lo más amplia posible para poder ofrecer respuestas también lo más eficientes y lo más específicas y puntuales posibles. Somos una profesión que tiene el privilegio de no estar sola, de no estar aislada, de tener que colaborar con muchísimos campos de conocimiento, y cada nueva obra arquitectónica es la oportunidad de expandir ese conocimiento. El diseño integral habla precisamente del conocimiento a cabalidad de la habitabilidad que se tiene que solucionar para poder así dar la respuesta adecuada. Entenderíamos por habitabilidad la cualidad que se le dota a los espacios diseñados de satisfacer a cabalidad la función o el tipo de vida que se lleva en ellos. Para ello me sirve esta definición de arquitectura, que habla que la arquitectura es el territorio que permite que la vida fluya. Es decir, la arquitectura es espacio diseñado, es espacio meditado, espacio pensado, pero pensado a partir de la vida. La arquitectura es un reflejo de cómo vivimos. Históricamente eso es lo que nos deja el rasgo de la arquitectura como cuestión arqueológica, como cuestión histórica, los espacios en los que se desarrollaba la vida y las mil y un especificidades que esa vida conlleva. Escogí estas fotos singulares en donde son caídos de la batalla académica, es decir, son alumnos de la Facultad de Arquitectura, que no necesariamente la primera foto que vieron dormido en la biblioteca es las mejores condiciones para echarse una siesta, pero el extenuamiento propio de esta época en que estamos concluyendo el semestre, es lo más natural. Sin embargo, nuestra ciudad universitaria nos ofrece espacios de privilegio idóneos para precisamente desmayarse y echarse un coyotito después de una entrega, de no haber dormido varias noches, y que ya uno entregó no solo los planos, sino también entregó el equipo. De eso se trata la vida. La vida se trata de entender al ser humano en todas sus manías, en todas sus pulsiones, en todas sus ganas, en todos sus agotamientos y sus cansancios, y diseñar para eso. Sí, es padrísima las fotos de ciertas arquitecturas espectaculares de las revistas, que podríamos tomarlas como objetos de arte contemporáneo o como objetos abstractos. La arquitectura moderna plásticamente es maravillosa como reflexión geométrica, pero si no le ponemos esto, si no le ponemos la vida encima, no terminamos de entender de qué se trata la arquitectura. Por eso es que la definición que uso habla de eso. Esta visión de la educación renacentista, por así decirlo, de la educación integral, fue consolidada teóricamente por el arquitecto José Villagrán García, quien fue director de nuestra escuela, fue maestro de teoría a partir de 1924, y José Villagrán
no solo era maestro de teoría, era el maestro de teoría porque estamos obligados en los planes de estudio a tomar la clase de teoría, pero en aquella época la única persona que impartía esos cursos era el maestro Villagrán. Entonces toda la planta de arquitectos del movimiento moderno mexicanos de este país pasó por las aulas del maestro Villagrán, y por eso también tenemos hasta la fecha, porque finalmente sí hizo escuela a partir de una metodología de trabajo que se ha seguido desarrollando, pero que parte también de una visión que él consolida a partir de pensadores europeos, a partir de las reflexiones del movimiento moderno, a partir de las propias necesidades a las que va a abrir paso el siglo XX y la modernidad, donde ya las soluciones espaciales no tienen que ver necesariamente con un estilo o con una belleza clásica y canónica, sino que la belleza se va a buscar precisamente en la pertinencia de dotar a las espacialidades de lo que se necesita de acuerdo a nuevos programas y a nuevas visiones de vida, que es lo que nos trae el movimiento moderno. Él veía el movimiento moderno, de repente se le acusa de exento de reflexión estética y de frialdad, y no, es todo lo contrario, está buscando una nueva estética y está buscando una respuesta a la estética de ese momento a partir de las reglas de ese momento y de la satisfacción de los problemas de ese momento con soluciones de ese momento, que es una de las cosas fundamentales. Entonces habla que la belleza de la obra estará en la composición entendida como el trabajo del respirador, el trabajo del arquitecto en la reflexión de la vida, el componer una secuencia de espacios, una secuencia de habitabilidades que van a responder coherentemente a una expectativa y que va a buscar una armonía en esa composición del todo con las partes y de las partes con el todo. Y él dice que gracias a unas misteriosas leyes de proporciones estéticas, seguramente de raigambre cósmico, es que se va a llegar al canon de belleza que aspira el movimiento moderno. Componer, lo mismo en el campo nuestro que en todas las artes, es combinar los medios propios de un arte en un sentido de una expresión estética. Si la composición no alcanza armonía en su combinación, no hay expresión estética y por lo mismo no habrá composición, sino simplemente una yuxtaposición de medios. Él parte de consolidar su teoría a partir de 5 principios que van a estar haciendo todo el tiempo eco a esa visión de la concordancia entre la unidad o las partes con el todo y del todo con cada una de las partes. Por eso también habla en estos principios que debe haber una concordancia entre el material de construcción y la apariencia óptico-áptica, es decir, que el material tiene que ser usado en su propia plasticidad, en sus propias virtudes físicas como material de construcción, y a eso también se le llama sinceridad en la arquitectura, que la piedra se use como piedra y no necesariamente como decoración cotorrona, sino que sí tienen una función estructural y que la misma belleza va a estribar precisamente en la pertinencia del uso del material. De igual forma tiene que haber una concordancia entre la forma y la función mecánico-utilitaria, es decir, que hay una apariencia en las construcciones del movimiento moderno en donde las cosas parecen lo que son. Entonces, si hay un discurso para hablar de los hospitales, de la forma de los hospitales, si hay un discurso para hablar de las formas de los museos, de las formas de la habitación, porque finalmente cada una de estas especificidades de tipología requiere sus propias condiciones, tanto de iluminación, como de ventilación, como de orientación, como de relación con un dentro y un afuera. Asimismo, tiene que haber esa misma concordancia con esa apariencia. La concordancia también tiene que ver con cómo se resuelve la obra estructuralmente y cómo esa obra estructuralmente está evidenciando su propia solidez física en los mismos materiales, en el mismo repertorio de color, de forma, y lo está evidenciando en toda su espectro corpóreo.
Y una de los principios fundamentales es la concordancia entre la forma y el tiempo histórico, es decir, que los problemas de una contemporaneidad se tienen que resolver con las armas, los herramientas de esa contemporaneidad. Que sí, por supuesto el pasado, por supuesto estudiamos historia de los arquitectos, pero no como repertorio de recursos plásticos del pasado, sino como visiones de esas contemporaneidades que fueron resueltas pertinentemente, ¿sí? Villagrán, desde la voz de sus alumnos, les traje algunos pensamientos. Enrique del Moral, que fue uno de los directores del proyecto de Ciudad Universitaria, de los responsables del Plan Maestro, opina que su labor, la de Villagrán, es el que sienta las bases sólidas a nivel teórico de la arquitectura en México a partir de 1924, que es cuando él comienza su labor docente. No hay que olvidar, además, que en nuestra profesión siempre es deseable que tengamos un pie en el concreto y otro pie en la academia, que no podemos ser partícipes de la evolución de la academia sin tener conciencia de qué está pasando en el mundo ni cómo se está resolviendo la espacialidad en la contemporaneidad, y el maestro Villagrán siempre va a tener también esta doble labor, va a tener su obra profesional, su despacho, pero siempre va a estar enlazado y vinculado a la academia. Entonces él lo hace a partir de plantear una metodología que no es otra cosa que el replanteamiento teórico del problema arquitectónico a partir de analizar las bases mismas desde las cuales se tienen que enfocar los problemas para dar una respuesta pertinente. Enrique Yáñez, que también fue un arquitecto muy connotado del movimiento moderno, que construyó varios hospitales, opina que Villagrán comienza a sustentar con seguridad e insistencia en sus cátedras de composición y de teoría de la arquitectura los principios de los que ya hablé en la lámina anterior. Mario Pani, que no fue alumno de Villagrán, Mario Pani tampoco fue director de la escuela, pero Mario Pani fue de los grandes arquitectos de México que tuvo una virtud muy singular, al igual que Pedro Ramírez Vázquez, que es la de saber promover trabajos, que es la de saber promover un futuro. Finalmente lo que vendía Mario Pani o Pedro Ramírez Vázquez era la posibilidad de acercarnos el futuro a partir de un repertorio congruente con nuestra contemporaneidad y nuestras posibilidades, y también obviamente con nuestro bagaje histórico, y reconoce en Villagrán al maestro de la nueva arquitectura mexicana. Alberto Tearay, también otro gran teórico de la arquitectura, nos platica que el arquitecto Villagrán toma sobre sí la tarea de iniciar una renovación en la visión de la arquitectura a partir de la propia teoría. Es fundamental, quizá lo recalco demasiado, pero sí hay un antes y un después del enfoque de la resolución de los problemas espaciales a partir de la teoría de Villagrán. Sí se deja un poco la parte del clasicismo, que no es nada despreciable, pero que estaba rebasada por las necesidades de un país depauperado saliendo de una revolución donde va a haber carencia de todo, desde escuelas, hospitales, y que van a ser ellos los promotores de la conciencia del diseñador, que va a estar al servicio de los grandes planes nacionales y de sus grandes carencias, ya sea el Plan Nacional de Salud, ya sea el Plan Nacional de Educación, para después también hacer su propia impronta en la vivienda y en la reflexión de las habitabilidades domésticas. Y no hay que olvidar que Ciudad Universitaria termina siendo el crisol donde se van a concretar todas estas visiones poéticas hasta cierto punto y revolucionarias del movimiento moderno. El programa, que es donde se condensa la metodología del maestro Villagrán, lo podríamos dividir en tres apartados fundamentales, que va a analizar a través de estos tres parámetros
para poder concebir una respuesta pertinente. Entonces, los 3 parámetros fundamentales son la demanda, que se refiere al usuario y la habitabilidad que se está demandando resolver con la forma arquitectónica, el sitio, que es entender a cabalidad en dónde va a estar insertada esta arquitectura, por eso le puse Genius Loci, que habla también de la pertinencia cronotrópica, de que las soluciones están tejidas, están amarradas desde la tecnología, pero también con la circunstancia del sitio, de su cómo está armado físicamente, geográficamente, de las posibilidades que da para el dentro, en fuera, etcétera, y de la posibilidad que es la conocida circunstancia de los recursos económicos y de la voluntad del propio diseñador, porque con todo esto finalmente el arquitecto también le pone creatividad a las soluciones, no es una disciplina que podamos meter a un ordenador y nos da un producto fijo. Sí se puede tener establecidas categorías de valores a partir de los parámetros que hablábamos de la teoría de Villagrán, pero que también cada arquitecto como ente creativo va a darle su propio sesgo y voluntad y gusto. Prueba de ello, en Ciudad Universitaria, que todos ustedes la conocen, si se fijan, todos los edificios del campus histórico, todos, absolutamente todos, están resueltos con los mismos materiales: concreto, piedra volcánica, ladrillitos de alta resistencia, ya sea beige o moraditos, vidrio y acero, y ya. Entonces tenemos un repertorio muy limitado de materiales, que son los materiales de la época, que van a conseguirse financieramente, van a ser asequibles, van a ser además nobles en su tejido unos con otros, y van a dar como resultado tantas escuelas y facultades como ven en el campus, y no parecen uniformes de presidiario. Cada forma, cada escuela, cada facultad va a tener su propia configuración formal, va a tener su propia relación con el dentro y el afuera, va a tener su propia singularidad y características, pero de todos modos no van a manejar más de estos 5 materiales, ¿sí? Y es la forma en que se veía la arquitectura en este momento. 30 años después, con el Centro Cultural Universitario, presenciamos un conjunto magnífico hecho de concreto texturizado, que ese sí está uniformado como una unidad de conjunto plástica, muy bien resuelta, pero ya también con otras visiones que corresponde a su momento histórico. Entonces, no es enfrentarlos en el sentido de que uno es mejor, otro es pues, al contrario, es reconocer la pertinencia de soluciones en el tiempo, pero que cada tiempo histórico requiere su propia reflexión. Así como en 1980 no es el mismo país ni la misma posibilidad de recursos que en 1948, que arranca la construcción de Ciudad Universitaria, y ese es uno de los temas fundamentales. Estamos en un país que está ya cristalizando resultados de la Revolución Mexicana, que está haciendo una ciudad universitaria que no es otra cosa que hacer una carta al futuro, hacer un propósito de hacia dónde va a crecer el país. La educación es el rasgo, el elemento más sensible para entender el proyecto de país del cual se habla. En este momento estamos hablando de un artículo 3º de educación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se está hablando de una educación pública que promueva la reflexión sobre el bienestar común, del bienestar común sobre los intereses particulares, que está hablando de una educación que promueva la democracia, de una educación que promueva la igualdad. De esta misma época es la ley orgánica de nuestra universidad, de esta misma época también es cuando se funda el ICOM, y es un momento importantísimo para el desarrollo de la arquitectura contemporánea, porque ahí se fijan las bases también del museo como lo conocemos actualmente.
Es el momento también que se reflexiona que los espacios museales tienen que ser no espacios estáticos para lucimiento de las obras, sino espacios didácticos, educativos, en donde ya el público va a empezar a tomar un papel fundamental e importante educativo. Entonces, sí, este momento estelar está amarrado por realmente una revolución de conciencia, por un propósito de país que en su momento dará lo que se llamó a la postre el milagro mexicano, pero a pesar también de lo romántico que se oye, sí en un momento de enormes carencias. Entonces, a partir de esa carencia podemos entender una racionalidad de los materiales, de razonarlos, de racionarlos a partir de la posibilidad económica, a partir de la facilidad de dónde se consiguen y cómo se producen. ¿Me permites tantito? Sí. Este tema es muy importante y como sé que ya va a pasar a otra etapa, permíteme complementar. Ayer que tuvimos los 70 años de ICOM México, y quiero hacer alguna alusión a lo que acaba de decir Mauricio. 1947 es cuando se lleva aquí la primera reunión interina de ICOM. Tan es importante lo que estás diciendo que para esta reunión interina se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y se va a inaugurar en el Palacio de Bellas Artes el Museo Nacional de Artes Plásticas. ¿Por qué? Porque es una necesidad educativa. No teníamos museo de arte antes de 1947. Y pasando al MUCA, a 1960 y las necesidades didácticas, nada más quiero recordarles que en 1960 la UNESCO dicta a nivel internacional la recomendación de hacer todos los museos didácticos para que sean comprendidos. Es aquí, y ayer lo comentábamos en el ICOM, en donde México se está insertando en un movimiento museístico internacional a partir de estas condiciones locales. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, doctora. Entonces, para también entender un poco a cabalidad el proyecto del MUCA, de los museos universitarios específicamente, se puede crear confusión porque museos universitarios es un tema que tú desarrollas y desarrollas muy bien. Sí. Es como se le llamaba al espacio que posteriormente se le llamó MUCA. Partimos de la visión de esta generación de mexicanos que van a construir el país a partir de la revolución, en donde José Vasconcelos, que fue rector de la UNAM y también secretario de Educación Pública, va a hablar de lo fundamental que es la educación. Por eso sí, la educación nos habla de qué tipo de proyecto de país estamos viviendo. Educar es preparar al individuo para determinado propósito social, es decir, hombres y mujeres libres, capaces de juzgar la vida desde un punto de vista propio, de producir su sustento y de forjar la sociedad. Este es el tipo de hombre que tratamos de crear en México. Y estamos hablando de 1924. Ciudad Universitaria, como derivación o como consecuencia de estas corrientes de pensamiento educativo, en voz de Salvador Subirán, que es el rector de la UNAM, a quien le toca tener en sus manos el proyecto de Ciudad Universitaria, de promoverlo, de hacer una inteligente campaña política a partir de la campaña de los 10 millones, que así se llamó, que se puso a hacer colectas en todo el país y en toda la nación para tener una cifra que él dijo que le iba a alcanzar para construir Ciudad Universitaria, pero era más una cuestión de propaganda política, pero bien instrumentada, porque el objetivo era hacer sentir a la nación que efectivamente, como el lema que se está manejando ahorita, la UNAM es la Universidad de la Nación, en donde se esperaba y se promovió y se logró que esta cooperación monetaria viniera desde Tijuana hasta Puerto Progreso, sí, o sea, todo el espectro de la República Mexicana. Entonces fue una visión muy pertinente del doctor Subirán de poner la propia universidad en manos de la nación para su propia gestión ya física como una entidad
corpórea como una ciudad universitaria, en donde se buscaba lograr que germinara y fructificara el espíritu universitario, el espíritu de grupo, y que se rindiera culto a la responsabilidad colectiva de los intereses sociales y de los muy principales del alma mater, intereses todos que deben ser más poderosos que los intereses egoístas personales que solo buscan el beneficio individual. Si ustedes ven, es una reinterpretación del artículo 3 de 1945. En una palabra, un cercano contacto entre todos los universitarios, estudiantes de todas las disciplinas, maestros e investigadores en ciencias y humanidades, quienes al vivir en continua comunicación de ideas tengan así aspiraciones semejantes. Esto que acabo de leer no solo es un manifiesto, es también el programa arquitectónico, es el deseo, es el punto número 1, es lo que se necesita. Hablar de programa arquitectónico no es hablar de una sala, un comedor, 5 aulas, 3 baños. Sí, por supuesto, en un momento dado se van a convertir en espacios específicos con metros cuadrados, con especificidades técnicas de asoleamiento, iluminación, equipos especiales, etcétera. Pero si no entendemos para qué sirve la arquitectura sirve para esto, para que fluya el espíritu humano, y más en una casa de estudios como se estaba pensando la universidad en este momento. Finalmente se está buscando hacer el lugar donde se puede educar al mejor mexicano posible. Es una universitaria, una fábrica de mexicanos, de excelencia. Entonces es la creación de la unidad física, moral y pedagógica que permitiera una fácil comunicación de las diversas escuelas entre sí y por tanto la convivencia de estudiantes, profesores e investigadores. El sitio, este hermoso océano de lava que existía en estos lugares hace no muchas décadas y que actualmente ya nos lo zampamos. Que eso ya es tema de otro seminario, no de este afortunadamente, entonces no voy a abordar por ahí, pero se impone una reflexión sobre una prospección de ciudad, una prospección de México. Se empieza a escribir una página nueva y una página con una aspiración de futuro, y se escoge una página en blanco. El Pedregal finalmente era eso, una página en blanco, un poder recomenzar una ciudad, un poder también detonar una espacialidad urbana a partir de las propias sinergias de la universidad. Es dos fotos del antes y del después, cuando empieza a estar en obra la explanada central de Ciudad Universitaria. Vemos sobre el lado izquierdo superior de la foto de la izquierda unos edificios ahí de lo que va a ser posteriormente la Escuela Nacional de Arquitectura, y ya en la foto de la derecha, que es una foto de la revista Life de 1952, ya vemos la espacialidad de la explanada central y la cantidad de espacio que se destina precisamente para los procesos de la juventud. Villagrán tuvo que ver en este proyecto como acreditación del proyecto de conjunto y de todas las escuelas y facultades. La respuesta, pero la respuesta es sí, indudablemente, porque los 64 arquitectos junto con todos sus alumnos que concurrieron en el desarrollo de los proyectos eran eso, exactamente sus alumnos. Habían pasado por su aula de composición, habían pasado por su aula de teoría de la arquitectura. Hay que recordar que el proyecto lo desarrolla el director de la Facultad de Arquitectura en ese momento, que era Enrique del Moral, lo promueve el arquitecto Carlos Lazo, que era hijo además del decano de Historia de la Escuela Nacional de Arquitectura, también llamado Carlos Lazo, que es el nombre del teatro, el del papá, no del hijo. Entonces son universitarios que su visión arquitectónica está amarrada a la visión del maestro Villagrán, y no es gratuito que tanto Mario Pánico como Moral, directores del proyecto, y al igual que Carlos Lazo, destinaran la Escuela Nacional de Arquitectura para que la resolviera el propio maestro de ellos. Entonces, sí, el proyecto específico de la Escuela Nacional de Arquitectura ya es así obra del maestro Villagrán. La ciudad universitaria que conocemos, o que de repente arqueologizamos por ya la cuestión de la UNESCO y que es Patrimonio de la Humanidad, y que tratamos de reconocer esa espacialidad original, no
cristalizó en toda el desarrollo del proyecto que tenían visualizado, por la sencilla razón de que no alcanzaron los recursos, ¿sí? Aquellos 10 románticos millones que coleccionó el doctor Subirán se convirtieron en 50 con una facilidad pasmosa y de repente empezaron a conjugar el verbo ya no hay. También tenemos que entender los tiempos políticos del país. Ciudad Universitaria es inaugurada el 20 de noviembre de 1952, 10 días antes que el licenciado Miguel Alemán entregara el poder al siguiente presidente de la República. Por lo tanto, el siguiente presidente de la República reconoce la importancia del proyecto, pero no le tiene las mismas ganas que le tuvo el licenciado Alemán, y eso también ya es una cuestión histórica de nuestra meridionalidad, ¿no? Entonces, hubo muchísimos proyectos que no se construyeron. De algunos quedan todavía los proyectos, como fue la iglesia de Ciudad Universitaria que proyectó el maestro de Rovira y que iba a estar ubicado donde está Telmex, actualmente en Universidad de Insurgentes. Después de Psicología, que iba a haber un gran casino, que iba a haber una gran aula magna, y que también se habla en un momento dado del Museo Universitario, realmente del Museo Universitario. Por recortes presupuestales, por cómo fue deviniendo la obra, el Museo Universitario terminó siendo los museos que Villagrán había concebido para la Escuela de Arquitectura. El proyecto de la Escuela Nacional de Arquitectura, ya pasando directamente a él, estaba planteado y pensado para 800 estudiantes, más o menos. Es decir, en 8 casitas, 8 pabellones, se iban a alojar 2 talleres, uno por cada planta, y ahí se iban a desarrollar las actividades de taller, que es como se nos enseña hasta la fecha la arquitectura. Pero el pronóstico demográfico rebasó casi inmediatamente la capacidad de los espacios. Para 1952, que se estaban concluyendo las aulas, que ya estaban casi construidas, pero todavía no podían ser ocupadas, fueron ocupadas hasta 1954, ya la población era de un 50% más de la expectativa, y para 1954 era casi ya de el 80% más de lo que se había planteado. Y ya no les platico cómo fue deviniendo la explosión demográfica. Actualmente en la Facultad de Arquitectura hay 8,000 estudiantes. El momento crítico de la educación superior fue el momento en que los años 70, y en donde se rebasan los espacios de la universidad en todo sentido, y que la política educativa del gobierno era un poco donde comen 2,000, sí, pero comen menos, ¿no? Son este tipo de cosas las que uno piensa cuando investiga estas cosas. Rápidamente, esta es la visión de los pabellones, esta es la planta tipo. Hay un salón al fondo, es decir, a la derecha, que está estudiado respecto a la orientación del sol. Si se fijan, el norte está para allá, esto es vidriera y esto es vidriera. Es decir, es un taller iluminado de manera con iluminación natural, en donde al norte hay un muro de vitrobloc, hielo, que permite pasar toda la iluminación del norte, que no tiene asoleamiento, y hacia el sur, que sí nos pega el solecito, el vitrobloc va a estar texturizado precisamente para difuminar ese asoleamiento y que se vuelva luz plana e indirecta. Es decir, se piensa la arquitectura, no se piensa en lámparas, no se piensa en equipos, se piensa en que la arquitectura es una máquina que hace trabajar la naturaleza, que pertinentemente pensada, puesta en el lugar correcto, y entendiendo el lugar donde está puesta, la arquitectura no necesita más que abrirse la puerta. Ya después viene el turno vespertino, porque estas no estaban pensadas para turnos nocturnos, pero ya, esta era la reflexión. Existen otros espacios en esa planta que tienen que ver con otro tipo de procesos, pero estaba pensado para que los 50 alumnos de ese taller, de primero a quinto año eran 50 alumnos, tuvieran un respirador y pudieran trabajar en su escuela sin tener que ir a hacer la tarea a la casa. O sea, se trabajaba en taller. Esa es la visión de la enseñanza en este momento.
Y esta es la planta de conjunto de la escuela. En rosa, sobre el lado derecho, están los 8 pabellones talleres que estaban en reflexión dupla, es decir, cada uno alojaba 2 talleres. La parte roja es la parte de servicios de aulas y de salones para exámenes y la cuestión administrativa y la biblioteca. La parte morada es el teatro experimental, que era parte del proyecto, y la parte anaranjada son los museos universitarios. Al poniente de este conjunto, la Escuela Nacional de Arquitectura, que vemos una foto histórica. Todavía no existe un edificio transversal que se construye en 1965. Ustedes están viendo el proyecto de Villagrán tal cual fue concebido, en donde hay una relación de los pabellones con un patio que va a articular el resto de las dependencias de la facultad. Actualmente ese proyecto ya no está articulado porque se metió un edificio entre los pabellones y la parte administrativa de la facultad, cerrando el patio y enajenándolo de los pabellones taller. Entonces están viendo una vista de privilegio. Entonces, al poniente de este conjunto y con acceso por el vestíbulo central se localiza la zona dedicada a museos y a los talleres de integración plástica. Desde 1948, cuando la revista Museoin cambia su nombre por el de Museum como órgano oficial del ICOM en 1946 de la UNESCO, se inicia la época de la utilización del museo para algo más que conservar obras de arte. La función del arte y del museo se plantea como educación y con un sentido pedagógico. Entonces, en el momento en que se está proyectando Ciudad Universitaria, obviamente Villagrán ya es consciente del potencial educativo que tienen estas espacialidades. Villagrán mismo escribe en algún momento del desarrollo del proyecto que el que se haya mutilado de la comunidad de la ENA el vecindario y la relación cotidiana con los chicos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas era un error garrafal para su visión de educación integral, porque si bien no necesariamente tomaban clase juntos, de repente sí dibuja el desnudo y algunas materias, Villagrán opinaba que las sinergias y el presenciar los procesos de los chicos de artes plásticas era fundamental para el desarrollo de la educación de los arquitectos. Esto se suple a partir de dotar también al proyecto de la Escuela Nacional de Arquitectura de un llamado Instituto Superior de Artes, que no llega a concretarse. Sí se concreta en el proyecto, pero a la postre se edita y se le recorta un piso al ala principal de la zona administrativa, que era donde iba a estar el instituto, pero estaba articulado con la Facultad de Arquitectura a partir de los trabajos que se estaban planteando hacer en estos museos. Estos museos es proyectada con amplios entreejes de 8 metros de alturas suficientes y variables. La altura libre del MUCA es de 6 metros 30 centímetros, pero en la visión de diseño de Villagrán había una dotación de plafones móviles que podían reducir, contraer o ampliar el espacio de acuerdo a las necesidades de lo que se estuviera trabajando, con la iluminación de tipo cenital controlada que da al museógrafo la ductibilidad necesaria, y a los talleres, porque estaba complementados estos museos con talleres para pintores, escultores, grabadores, etcétera, que desarrollarán en ellos trabajos y estudios de integración de las artes plásticas en las mejores condiciones en cuanto a dimensiones y alturas. Visitando el MUAC, se nos dice cómo Teodoro, al estudiar los museos europeos, los museos japoneses, llega a un módulo que es múltiplo de 6 metros para dotar la espacialidad del MUAC. Entonces, 50 años antes, no que 50, 60 años antes, la visión del maestro Villagrán estaba a la altura de la vanguardia de los museos en esta contemporaneidad. Yo creo que se adelantó también mucho, porque Ciudad Universitaria también significó eso, un campo de experimentación para el diseño arquitectónico, para dar un paso adelante en el movimiento moderno de la arquitectura.
Entonces aquí vemos en planta cómo está estructurado ya el edificio principal de la facultad. El teatro estaba pensado como teatro experimental también con una situación de experimentación espacial a partir de una maquinaria y de un diseño de tramoya que hizo el maestro Julio Prieto. Me encontré el proyecto por ahí y la generosa planta del museo ofrece una gran versatilidad que permite crear distintos espacios expositivos, conviviendo simultáneamente y permitiendo albergar piezas de gran formato. Un par de fotos de el museo siendo usado. Los museos universitarios, es decir, el MUCA, son esencialmente dos. Uno dinámico con una área de 2.000 metros cuadrados en el que se desarrollarán exposiciones de arte temporales, tanto nacionales como extranjeras, ilustradas por conferencias tipo UNESCO y exposiciones de tipo personal y libre, tendiendo a crear y a favorecer un nivel de cultura general tan necesario, sobre todo en el ambiente universitario. Esta descripción es de 1954. En este momento es cuando ocupa Ciudad Universitaria, cuando están listas las aulas de la Escuela Nacional de Arquitectura para recibir a los estudiantes, pero es el momento en que se empieza a construir apenas el complejo administrativo donde van a estar las aulas, la biblioteca, la sala de calificaciones, el Teatro Carlos Lazo y el museo. En este momento, 1954, todavía no existe ni siquiera los fundamentos de este edificio, pero esta es la visión que se tiene en este momento. En verde es el área a la que hace referencia del Museo Dinámico. Este museo dinámico simplemente es esta espacialidad blanca, esta espacialidad que va a permitir una planta libre y que no va a tener un borde más que con el exterior, que va a estar pegado a la parte superior sin ninguna frontera real, más que la disposición de 2.000 metros para acá y 1.000 metros para allá, te tocan, les tocan, ¿sí? Entonces, si hay una visión, como decía, del maestro Villagrán, en donde es necesario esa vecindad y esa comunicación visual entre los procesos de unos y otros, precisamente para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y el museo didáctico de tipo explicativo educativo, que ilustrará los estudios de alumnos especializados y que se desarrollará en un área de 1.000 metros cuadrados, estando formado por colecciones de poco valor que se expondrán de manera permanente, que es la parte morada. ¿Ok? Y aquí están las tres áreas que conformarían los museos universitarios. La parte verde es el museo dinámico, la parte morada es el museo didáctico, que son 1.000 metros, es decir, el MUCA realmente ocupa 3.000 metros cuadrados, recuperables, porque pueden tumbar todas las divisiones en el momento que quieran, y volver a tener, sí. Y la parte rosita es un museo de la estampa, una galería de estampa. Entonces son los tres museos universitarios que plantea el maestro Villagrán, que van a dar origen a la espacialidad de lo que va a devenir posteriormente en el MUCA. El diseño integral como visión no solamente permea ya posee una espacialidad entre ejes de 8x10, ya tienen todo el espacio que quieran, no, ya les puso también plafones que suben y bajan, y no se conforman con eso, sino que la visión del diseño integral lleva a diseñar todo el mobiliario museal, todo el mobiliario del teatro, todo el mobiliario de Ciudad Universitaria. Mi generación todavía tomó clases en las bancas diseñadas por el maestro Ernesto Gómez Gallardo, que era parte del grupo del maestro Villagrán, que es esta silla de madera, unas que tenían el asiento abatible y otras que tenían de brazo u otras con paleta, y este mismo equipo fue el que diseña el mobiliario museal de... Entonces, estos planos ya están hechos contemporáneamente, pero son sacados directamente de los planos de 1954. Ya me ayuda aquí un chico de servicio social a dibujarlos bonito, porque el plano original ya está todo charrasqueado y no se vería la diapositiva. Aquí estamos viendo un mueble para exponer, es una vitrina
y abajo tiene cuestiones para guardado. Estamos viendo unas mamparas autoportantes que son para exhibición de, ustedes digan lo que se les venga a la cabeza. Este es otro mueble para acomodo de revistas. Ahorita van a ver una animación de los muebles para entenderlos un poquito más, porque no necesariamente se puede comprender un plano arquitectónico. Digo, mi obligación es comprenderlo, pero no la de ustedes porque no son arquitectos, entonces les traje una animación, no se preocupen. Es otra vitrina de exposición. Es una mampara autoportante y viene el elemento a partir de la cual se encaja la mampara en el piso y puede estar exenta de cualquier muro, puede estar puesto en cualquier lugar, y son mamparas que van a tener una altura de 2.40, como sería el biombo que tienen detrás de ustedes. O sea, sí se está dotando al espacio de las circunstancias que pueden ser necesarias a nivel mobiliario para que pueda funcionar la habitabilidad de un museo didáctico o de un museo de exhibición de colecciones. Estas son mamparas que van al muro. Si han visitado el MUCA y han visto unas rayas en la pared, estas rayas en la pared no son otra cosa que un canal, un riel, que están puestos en 3 niveles distintos para ahí colgar estas mamparas que veíamos en esta diapositiva. ¿Sí? Están diseñadas para encajar en ese riel y que ya quedaran puestas, ¿sí? Entonces, ya desde la arquitectura se está pensando con pertinencia qué va a pasar adentro en el edificio y cómo va a quedar resuelto en el diseño de las entrecalles, cómo va a estar tejido con la secuencia de ladrillos, para que no tengan recorte, para que no haya desperdicio, para que 70 años después siga estando en su lugar y se pueda seguir utilizando si es que lo quisieran usar. Y esta es una foto de la sala de calificaciones, que es prima hermana del MUCA, pero aquí no está pintado de blanco como el MUCA actualmente, pero que se ve precisamente este diseño integral en una visión de eficiencia económica, en donde no se pretende que haya mantenimiento, al contrario, se pretende pensar en una arquitectura sustentable cuando no existe el término, en una arquitectura que no tenga que generar costos posteriores a su ocupación, que ya el material tal cual se puso en la obra, ese es el acabado y eso es lo que vas a ver 80 años después, y el material sigue en su lugar y sigue en las mejores condiciones y funcionando y sin tenerle que pasar una mano de pintura. Entonces, esa es la visión del diseño integral en un momento estelar del diseño mexicano, porque no hay recursos inagotables. Hay recursos, pero el recurso fundamental es el trabajo en el respirador. El recurso fundamental es la preparación del profesional al servicio de una necesidad que hay que cubrir. Entonces, esto es lo que he aprendido a partir de estarle rascando al MUCA. Y vamos a ver rápidamente el mobiliario, que es una cuestión inédita. Ustedes van a ser los primeros que lo van a ver. Y eso me da mucha emoción, compartirlo con ustedes. Me da mucho gusto. Compartirlo con ustedes. Ya después lo verán publicado en mi tesis de maestría, que me estoy peleando con ella, pero estos anticipos y con ustedes yo creo que es el mejor lugar para hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ver. Se trabajó el 99. De repente el programa es un poco de cuerda, se tarda un poquito en arrancar, ahí va. Ahí va. Que vamos a ver primero, cuando aparezca, ya apareció, es esa mampara de la cual les estaba hablando, que está pensada para ser encajada en
en el muro. Si se fijan, aquí tienen esta muesca, este angulito, que es para ensartarlo en ese canal, y acá abajo tiene unas patitas que tienen una goma que ya cuando están soportadas por el muro, se detienen con la goma, no dañan el muro y está perfectamente sustentado mi elemento para entonces aquí pegar, colgar un cuadro, poner un plano, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso este es el primero que les quería enseñar. Ahora vamos a ver. Esta es la mampara autoportante de la cual les platicaba. Esto que ven es un elemento que está hecho a partir de tubos de solera. Solera es este metal que utilizan los herreros para hacer ventanas, que es de hierro. Las ventanas las podemos pintar durante generaciones y ahí siguen y ahí siguen. Entonces, a prueba de estudiantes, de huelgas, de nosotros mismos, y son módulos que obviamente una de estas mamparas va a requerir 2 de ellos, pero si las pones en batería, uno mismo puede ser el enlace de esta última, lo pones aquí y pones a continuación la siguiente, que van a tener además en la parte de arriba un elemento para de ahí poder colgar y sujetar un vidrio cuando van exentas también, o en el caso de las que van a la pared van a tener ese ganchito para meter al canalón del cual les estaba platicando. Entonces son diseños hechos con profesionalismo, con una gran capacidad de reflexión y yo creo que con mucho cariño también, ¿no? Mucha visión. Con mucha visión y con mucho amor por la institución y por el trabajo que se estaba realizando. Este es un podio para conferencistas, o sea, aquí va el discurso, aquí ponen el micrófono y de frente aquí le ponen el escudo de la Universidad Nacional. Y está hecho con madera y solera. Este es un mueble para exhibir objetos, que está pensado como una vitrina con un vidrio fijo de frente y por atrás con vidrios corredizos para poder cambiar o limpiar o lo que haga falta con las piezas que ahí se exhiban. Igual, mamparas para ser utilizadas en la misma visión de los canales. Si se fijan, estas 3 cositas que tienen atrás son las muescas para colgarlas del canalón. Esto que vieron en planta y corte es un para exhibir libros, revistas que tienen una función también como de atril, que tienen abajo un área de guardado, pero que creo que ya tridimensionalmente es más comprensible su disposición y su diseño, ¿no? Y si se fijan, son muebles que llevan estrictamente lo indispensable, una estructura hecha de fierro y las superficies necesarias para recibir los objetos. Y este lugar muy cotorrón aquí para alojar una lamparita. ¿Cuál es? Y esta es la mampara autoportante también para exhibiciones, ¿sí? Igual, es una estructura de metal doblada, no está soldada, no está atornillada, es simplemente el metal doblado, que a lo mejor recibirá un último tornillo para fijarlo todo y que ahí van sujetos los paneles en donde se colgarían también lo que se va a exhibir. Y esto es lo que traía el día de hoy para compartir.
Ah, pues muy bien, me da mucho gusto. Por lo menos un aplauso para empezar.